Hola, buenos días. Hola, profe. ¿Cómo están? Con sueño. También. Em, bueno, comentarles que hoy día me parece que a través de esta plataforma tenemos la última clase. Ya hoy día igual van a quedar con un trabajo que tienen que mandar la otra semana. Ahí voy a estar informando a través de Fernanda. Y em, hoy día ya cambia el sistema a que puedan tener listo lo que es la entrega del ¿No? Power hasta la... Digan, Con la consulta de eso. Lo que pasa es que la otra semana no tenemos clase. claro, solo sé que tienen que mandar el Power, porque esto es para después de la semana del 20, después de la semana del 18. Ahí Es tienen que la después de cátedra, la semana del 3, 18 tenemos la prueba. claro. Pero el ¿Y tema por es qué es que distinto a Clínica Mayor, por ejemplo? Porque ahí no fue así. no, no, ahí me pilló porque la planificación la hacen de las, ¿cómo se llama? De la escuela. Yo hoy día estaba revisando el programa ¿Mm? y dice que se extendió el plazo del horario de entrega hasta las 24 horas del día. Entonces aparece que tienen que hacer ustedes la entrega de un caso clínico igualmente así como lo han hecho hasta hoy a las 24 horas, 23:59. Y la Y tenemos cátedra que justamente, presentarlo el mismo día que tenemos la prueba. es que ahí parece que es solo la entrega del caso porque ustedes del PowerPoint completo, ustedes las clases virtuales las terminan hoy día. Ya yo no tengo contemplado más clases virtuales al menos en la plataforma. De nosotros nos habían pedido tres clases solamente. Entonces, ahí está. Profe, y una consulta con el tema de las notas, aquí se promedia igual lo que hemos presentado. Cada uno de los, ¿cómo se llama? De lo que ustedes han presentado, es una nota de control. Ustedes tienen que tener, me parece que 4 controles más las 4 cátedras. Ah, Así que yo les voy a subir la nota, yo creo que mañana probablemente, de las presentaciones que han hecho. ya, profe. Gracias, Y la ahora otra semana entiendo. tienen o sea, la otra semana, el 23 tienen la cátedra, ahí sí partirían. Claro. ¿Y esa la hace usted? La verdad, no está claro todavía, pero lo más probable es que sí, porque si se asocia a lo que hacemos en clínica menor durante la no pandemia, es parte de un caso clínico justamente que ustedes deben desarrollar. Entonces tengo que ver de qué manera van a hacer la escuela. Pero en todo Ya. caso, para ustedes, que tratar de revisar lo que vimos en la primera clase, que también eso tengo que subirlo al Blackboard, pero en general es más un caso clínico. O sea, al final termina teniendo que revisar ustedes más lo que corresponde a lo que hemos hablado, más que tal vez lo que revisar la clase. Quizás lo que les Ya. pueda haber quedado más como conocimiento de cómo abordar un caso clínico, el tema de la semiología, todo eso debe ser funcionar mejor para el tema de la prueba. Ya, profe, gracias. Las pruebas en clínica, por ejemplo, nosotros lo que hacemos en condiciones normales de no pandemia, entran con una persona y ya tienen que hacer todo lo que se hace en una atención, consulta, solicitud de exámenes, toma quizás de muestras, elaborar prediagnóstico, elaborar un tratamiento, dando los prediagnósticos o el diagnóstico final. Y ahí después nosotros entramos a revisar al perrito, seguir con la consulta. Y después nosotros evaluamos, igual que una prueba en 1 o 2 semanas, entregamos el resultado y lo que no. Así que por ese lado, la idea es buscar una similitud para que cuando ustedes vuelvan en octubre, entre comillas, ya estén en condiciones casi normales, como que se parezca mucho ¿cómo se llama? A lo que vamos a hacer. Entonces, hoy día vamos a partir con ustedes también de lo del un nuevo clínico. Y se me dio vuelta la pantalla, entonces tengo que revisar a dónde le hacíamos dónde les compartíamos la pantalla.
Mm. El otro, ¿quién quiere partir con el caso clínico? Yo, profe. Tanit. ¿Quién dijo yo? Yo ¿Tanit? Sí, porque no estoy en mi casa con el computador y se me puede apagar. No me conecto de celular nomás. Bueno. Si alguien me ayuda con dónde compartíamos para los alumnos, se me fue. Creo que eran participantes. Después Este, pincha mi nombre y ahí creo que sale. Ahora igual lo puede dejar para todos, donde dice compartir pantalla abajo. Claro que a mí me aparece arriba, a ver. Este, ya, ¿dónde dijeron ustedes? Porque yo estoy en participante y ahí no lo pillo. Expediente. Abajo en compartir pantalla hay una flechita. Aquí estamos. Y ahí debería darle la opción de Compartir. dejar a todos los participantes con pantalla compartida. Espérenme un segundito. No, ahí es mismo donde dijo en la Tanit en participante, pero tiene que hacer clic sobre la persona y cederle Sí. el control. Espérenme. Es que acá yo lo tengo para que usted, a ver si me salen los 3 puntos. Tengo para silenciarlo. Y Tanit no puede todavía, no puede compartir si usted Voy intenta a ver. de allá. Ya. A lo mejor lo teníamos ya activo. ¿Se ve algo? Sale la del profe. Profe. No. Me dice que inhabilitó la función de compartir las pantallas. No Ya. puedo. Ya, espérenme un segundo. Estoy tratando de buscar el otro día donde ustedes me dijeron. Salió de una, pero ahora no recuerdo dónde lo hice. Que hoy día a mí me aparece la pantalla al revés, pero otro día me aparecía en otro lado. ¿A qué se refiere con la pantalla al revés? La barra esta donde yo les doy la información, me aparece arriba, la semana pasada me aparecía abajo. Ahora aquí, Meet, claro, no, pues me sale. Es que usted tiene que dejar de compartir y ahí ver eso, porque usted está compartiendo su pantalla. Por eso le aparece arriba. Claro, ahí dejé de compartir. Y ahora, como usted dijo, ahí sí, tiene toda la razón. Gracias, Maite. Ahí ya ahora sí puede, Tanit. Revise si le es posible compartir. Ahí está. Ya. ¿La ven a Tanit el resto? Entonces, lo mismo que el otro día, tratamos de hacerlo lo más corto posible. Después yo les voy a mostrar 2 casos. Y si es posible, terminamos antes de la 1. Ya. Dale nomás, Tanit. No la escuchamos. No sé si alguien la escucha o soy solo yo. No, no sé. No se escucha.
Tanita es quien tiene dos equipos, parece, ¿no? No. ¿Y ahora? Ahora tenía el micrófono apagado. Ahora sí la escucho. Yo tenía el micrófono apagado. Ya, ¿Cuándo queda? sí, yo como... buenos días, y me tocó hablar sobre la tetralogía de Fallot. Como introducción, la tetralogía de Fallot es una malformación cardíaca congénita poco frecuente. Se puede dar tanto en perros como en gatos. La raza con mayor predisposición es el bulldog inglés. Sí se puede presentar en otras razas caninas también. Como fisiopatología, la tetralogía de Fallot es una malformación cardíaca congénita poco frecuente. Esta consiste en la primera, que es una dextraposición de la aorta, que significa que la aorta debe de salir del lado izquierdo, pero en esta enfermedad la aorta se mueve al lado derecho, quedando en el tabique interventricular, y como está encima del tabique es como si estuviera montada. La segunda característica que tiene es la comunicación interventricular. Esto quiere decir que hay un efecto en el tabique interventricular que permite que la sangre de un lado del ventrículo se mezcle con la otra. Y mezclándose estos dos tipos de sangre, se ocasiona la cianosis que se presenta en el paciente. Y la tercera característica es la estenosis pulmonar. Al estar disminuido este diámetro, para el ventrículo derecho va a ser más difícil bombear la sangre, haciendo que se realice un mayor esfuerzo en el trabajo, y por lo tanto este ventrículo está formado, como este ventrículo está formado por músculos, al trabajar más aumenta su tamaño. Y esta sería la cuarta característica, que sería la hipertrofia ventricular derecha. Los signos clínicos más frecuentes en los pacientes: se presentan alteraciones en el desarrollo, si bien el motivo de consulta más frecuente es la acción de fatiga prematura, la presencia de síncope y el desarrollo de cianosis. Se pueden detectar dos soplos. Uno es la estenosis pulmonar, que no pillé un video, y la comunicación interventricular. Aquí les voy a mostrar cómo se escucha. Lo otro igual que se puede ver es intolerancia al ejercicio. Ay, me salí. Sí, tranquila, sí, lo estamos esperando, no se preocupe. A ver. ¿Ahí se escucha? Ahí ¿Se escucha? está escuchando, ahí sí. Ah, ya. Despacito, pero se escucha. Ya, así se debería escuchar. Ay, ahora cómo lo paro. Ahí se escucha mejor. Ay, no sé cómo pararlo. Yo creo que cierra la ventana. Cierra la ventana, ¿no? Ahí. Ya. Los exámenes complementarios que se realizan es el electrocardiograma, Doppler, que en esta se puede observar la existencia de un flujo de sangre del ventrículo derecho al ventrículo izquierdo a través del defecto ventricular y un incremento en la velocidad de la salida de la arteria pulmonar, así como un paso de sangre hacia la aorta procedente del ventrículo derecho. Se puede realizar radiografías, que acá se puede mostrar la cardiomegalia y un aumento de la arteria pulmonar. Y también en un análisis de laboratorio, que por consecuencia del flujo de sangre a través de los ventrículos se muestra una policitemia. Los tratamientos: el tratamiento definitivo es la corrección quirúrgica, pero
pero habitualmente se administra un fármaco paliativo, como los fármacos como los beta bloqueantes, que son útiles en algunos animales, puesto que disminuye la resistencia periférica. Esto disminuye la contractilidad miocárdica y previene la aparición de arritmias. El tratamiento médico tiene dos objetivos funcionales: manejar la policitemia y aumentar la bomba cardíaca. La bomba cardíaca se controla con el uso de beta bloqueantes, y esto hace que se disminuya el trabajo cardíaco, y se puede administrar igual la sildenafil, que es el Viagra, que esta ayuda a la reducción de la presión en el pequeño circuito. Pero igual es un poco controversial, ya que reduce la presión, por lo tanto se debe verificar bien las dosis. Y el tratamiento quirúrgico, se aconseja realizar un tratamiento quirúrgico paliativo mediante la técnica de, no sé cómo se pronuncia esto, Blalock-Tussing, que consiste en una anastomosis sistémica pulmonar mediante la arteria subclavia izquierda y la arteria pulmonar, por lo que se crea un conducto arterioso persistente artificial. Este aumenta el retorno sanguíneo hacia la aurícula izquierda, y por consiguiente se mejora la oxigenación de la sangre, que saldrá en la circulación sistémica y se reducirá la policitemia. La bibliografía. Ya. Interesante el tema. ¿Aprendió cosas nuevas o ya más o menos conocían sobre esta patología? No, yo no conocía. La forma más fácil de recordarse de lo que consiste la tetralogía de Fallot, como son 4 las cosas y de repente a uno le cuesta quizá recordarla, acordarse de una que te va a ayudar a sacar las más importantes. Y en este caso es que justamente la aorta, al estar en una mala posición, va a generar todas las otras consecuencias. Por ejemplo, claro, la aorta como está siendo empujada, presiona por su mala posición, presiona la arteria pulmonar, y la pulmonar déjala ahí, en ese mismo, la aorta en este caso, al presionar la pulmonar, va a generar que la pulmonar le cueste más salir, y por tanto va a generar la estenosis pulmonar. La estenosis pulmonar, en consecuencia, como le cuesta mucho salir del lado derecho, va a generar la hipertrofia del ventrículo derecho, y la comunicación interventricular está asociada que claro, la aorta como está muy corrida, como está generando como empuje, comunica los dos ventrículos. Y ahí está la razón de la policitemia. Detecta a la salida de la aorta sangre con menor oxigenación, y eso desencadena que la detección de estos flujos haga que el sistema genere más y más sangre. Entonces, una de las formas de diagnóstico en la tetralogía de Fallot es justamente el hemograma a través de una policitemia que va a tener 60-70% de hematocrito probablemente. La viscosidad sanguínea va a cambiar también, va a ser diferente. Ya. Bueno, tú pusiste la predisposición del bulldog inglés, que he visto en tetralogía, son más en gatos. En gatos he visto... Ay, en verdad no pillé casi nada de gato. A mí me ha tocado ver más... Humanos, Sí, en humanos también se da. sí. En humanos también se da, y les cambian por... Bueno, lo que es operable en algunos casos es Balón, ¿o no? Algo así. el balón. Es una técnica quirúrgica para generar dilatación de zonas que pueden estar estenóticas. Por ejemplo, en este caso, cirugía endovascular, se mete una especie de balón hacia la arteria pulmonar. Este se infla y se desarma o se destruye el anillo fibroso que presiona la arteria pulmonar. Entonces, de una estenosis, ustedes lo pasan a convertir en insuficiente. Y con eso le permiten, la insuficiencia no tiene tanto problema a ese nivel como sí lo podría tener la estenosis. Pues la estenosis tienen peor pronóstico que una insuficiencia en la zona de la válvula sigmoide. Así que por ese lado se beneficia el paciente.
Entonces, ¿cuáles serían las características para ti de una camada donde yo, por ejemplo, podría indicarte que, no sé, hay 5 gatos y uno tiene tetralogía de Fallot? ¿Cuáles son las cosas que tú irías a buscar y qué le consultarías al propietario en su examen clínico o semiológico? Sí. Como es congénito, le preguntaría si alguno, no sé si a sus generaciones habían presentado alguna falla cardíaca, puede ser. Ya, una buena pregunta. Sí. ¿Qué más seguiría? Congénito. ¿Cómo? ¿Qué más seguiría preguntando? Considerando que usted tiene la camada enfrente, podría saber cuál es el gatito que tiene el problema. También, por lo que leí, se notaba así como no sé si ¿cómo se dice? Tengo Se 5 podría- gatitos. Sí. Y de los 5, veo que hay uno tiene particularidad del examen clínico. ¿Cuáles serían? Cianosis igual. Perfecto. Te va a preguntar al dueño. te presenta Si alguno cianosis. se pone moradito, Moradito. él te va a decir sí. En particular, uno. ¿Qué más le preguntaría? ¿O qué más le revisaría? Cianosis. Lo ocultaría Ah, perfecto. y ahí salía que se presentaba, no sé si era algo 4 de 5, algo así. Claro. En algunos Era casos, como de una todas maneras, en algunos casos, para compartirles también información, no hay, a veces no se da soplo, porque la viscosidad de la sangre no permite que se genere el soplo. Ese es como un dato un poco más complejo. ya. Pero en general, cuando no hace diagnóstico a edades tempranas ¿cómo se llama? Por el soplo característico que puede brindarse, y porque además el tema de la cianosis va a ser esencial. ¿Qué exámenes le va a pedir usted para que podamos De diagnosticar? sangre, Ya. ¿Y qué debería encontrar? la policitemia. Perfecto. Aumentada sobre ¿Qué más? como dijo usted. Sí. Ah, y lo otro que también les puedo compartir es que esta patología a veces es compatible con la vida. En humano, yo conocí a un caballero una vez que fui a verle una mascota y él tenía tetralogía de Fallot. Y cada cierto tiempo tenía que operarse la zona valvular, válvula sigmoidea, porque se le iban venciendo. Pero él vivía con eso, porque tenía un adulto, 35, 40 años. Y en los animales las que a mí me ha tocado ver han sido congénitas, por ejemplo, o sea, es congénita, pero al nacimiento, que el último que vi murió a los 5 meses, y también hemos visto en análisis, por ejemplo, prequirúrgicos que van a entrar a cirugía, gatos de 12, 13 años que han vivido toda la vida con tetralogía y nadie se había dado cuenta, no había mostrado signología. Así que también se da eso. Entonces, tú dijiste el examen de sangre. ¿Cómo lo confirmaría? Porque tengo una policitemia, por ejemplo. Ajá. ¿Qué más confirmaría con otro examen? Radiografía para ver si hay un aumento de la... La radiografía no sería tan sensible, uno más No. específico. Más específico que radiografía, quizás. ¿Qué le haría para ver al corazón en movimiento? ¿Cómo se llama? Hey, ayuda No. a hacer su power. En el electro no sacaría tanta información, pero hay uno que te ayudaría. Creo que salía en tu segunda diapo, o tercera, Sí. por ahí. El Por ahí está. Ya, una ecocardiografía que tenga para ver el acceso al flujo. Doppler color. Claro, en la ecocardiografía del Doppler color podrías Sí, el Doppler observarlo. color. Y, Profe, dígame, el Doppler color es ahí se muestra como la sangre oxigenada, ¿desoxigenada o no? no, lo que se muestra, y es una muy buena pregunta, lo que se muestra es la dirección de los flujos. Porque se ve como El Doppler de color, diferentes colores. claro, lo que pasa es que el Doppler color lo que te muestra
un color es el flujo que se acerca, regularmente se ocupa el rojo, Ya. y el que se aleja regularmente se ocupa el azul. Pero eso tú puedes configurarlo al color que más te guste, lo puedes cambiar. Entonces, lo que te muestra es hacia dónde van los flujos sanguíneos. Cuando los flujos se mezclan, se generan turbulencias que están asociadas a cambios en el espectro de color. Se mezcla, por ejemplo, como uno ocupa rojo y azul, te va a aparecer un color amarillo verdoso en la zona de turbulencia. Y eso es lo que te va a estar indicando es que en esa zona hay una aceleración del flujo dependiendo de cómo esté configurado, y además de que se están mezclando los flujos, que uno va hacia allá y uno va hacia acá. En este caso, lo que evalúa el Doppler color es la dirección de los glóbulos rojos. Eso es lo que termina evaluado. Mira, con respecto a lo último, el tema del examen clínico que te comentaba, da para sospechar generalmente la opción de una particularidad congénita, el hecho de que tengamos pacientes habitualmente más pequeños. Si yo tengo una camada enfrente, generalmente los pacientes con patología tipo cardíaco congénita tienden a ser más pequeños, tienden a ser más lentos, tienden a tener la cianosis diferencial que tú dijiste en el caso de la tetralogía, pueden tener desmayo, eso principalmente. Pero generalmente cuando llega un paciente de edad temprana, cachorro, gato, perro, una de las preguntas esenciales es consultarle al propietario si es que es más pequeño que el resto de la camada. Eso uno parte preguntando. Así que, bien. Muy bien, ya vamos al siguiente. Gracias por la presentación, Tanit. ¿Quién va a seguir con el siguiente caso? Yo, profe. ¿Quién es yo? Josefa. Josefa, ya. A ver. Dele nomás con su caso clínico. ¿Todos lo ven? Sí. Ya. Le quedó bonito el dibujo. Buenos días, profesor y compañeras. Yo les voy a hablar sobre brucelosis canina. Bueno, para contarles un poco sobre qué es la brucelosis canina, es una enfermedad infecciosa común que afecta a los perros en el ámbito reproductivo. La principal sospecha de esta enfermedad son los abortos, la esterilidad y el nacimiento de crías muertas o débiles. Esta patología es gran importante su control, ya que tiene un potencial zoonótico en las personas, pero no es muy común que éstas se lleguen a afectar. Y es una enfermedad que se distribuye a nivel mundial y es de difícil erradicación. ¿Por qué se produce esta patología? Se produce por el agente Brucella canis, que es un cocobacilo gram negativo de tipo intracelular facultativo. Y se dice que esta bacteria mantiene estrecha relación con otras bacterias de su mismo género, como por ejemplo la Brucella abortus, que es en el caso del bovino, y así con la Brucella melitiensis o suis. ¿Cómo se transmite la brucelosis canina? Bueno, de todas las formas posibles, vía vertical, la madre se lo puede transmitir al hijo de forma transplacentaria o a través de la lactancia. Y horizontal, cuando el perro tiene contacto con restos de fetos, restos abortivos que puedan haber habido, líquidos fetales, contacto con descargas vaginales que pueden durar incluso de 4 a 6 semanas. También se transmite vía venérea a través de secreciones como la orina, la leche, el semen, hasta 2 semanas post-infección, también a través de secreciones ocular, nasal, saliva, fecas, entre otras. Y se dice que el microorganismo ingresa al hospedador a través de la mucosa, ya sea de la conjuntiva, oronasal o genital, aunque también se describe que puede ingresar desde heridas de la piel. ¿Qué signos encontramos en nuestro perro con brucelosis? Principalmente el signo más común es el aborto, que sería en el último tercio de la gestación. Posterior al aborto, como les comentaba, viene la descarga anal, que puede durar incluso 6 semanas, y esto es un foco de contagio para los demás perros. Bueno, hay nacimiento de crías muertas o débiles,
Los cachorros que nacen normales pueden desarrollar la enfermedad posteriormente también. Se ha encontrado alteraciones morfológicas y pérdida de viabilidad en el semen de machos. Puede haber orquitis, epididimitis o edema escrotal, atrofia de los testículos e incluso infertilidad. También se describe que los pacientes presentan letargo, fatiga, puede haber fiebre, intolerancia al ejercicio, disminución del apetito, baja de peso y linfonódulos reactivos, que puede ser el inguinal superficial, ilíaco externo y retrofaringio. Yo creo que va más asociado al caso cuando las perras ingieren la placenta. Bueno, diagnóstico diferencial de la brucelosis incluye infecciones bacterianas por otro tipo de bacterias, como por ejemplo Mycoplasma, Salmonella, Campylobacter o enfermedades causadas por el P. virus canino, por ejemplo. Son algunos de los diagnósticos diferenciales. Bueno, ¿cómo nos acercamos a un diagnóstico más definitivo de brucelosis? Clínicamente se sospecha ante la presencia del aborto en el último tercio de gestación o de nacimiento de las crías muertas o débiles. Siempre esto se debe complementar con anamnesis, antecedentes del paciente, si esto ha ocurrido antes, si es primera vez, el último celo, cómo fue la monta. Hay que realizar también un examen clínico. Y definitivamente para comprobar el diagnóstico necesitamos aislar la bacteria. Esto puede ser a través de un diagnóstico serológico donde determinamos la respuesta antígeno-anticuerpo, citología de alguna secreción de bacteria, test de ELISA o cultivos de sangre, fluidos o semen. ¿Cómo tratamos la brucelosis? Se recomienda antibioticoterapia. Antibióticos recomendados son la streptomicina, doxiciclina, gentamicina o metilmicina. Y según lo que leí, indicaba que esta enfermedad puede estar presente en toda la vida del perro o tiene muy recidivas. Entonces, por eso se recomienda la combinación de 2 antibióticos y es por un tratamiento prolongado de alrededor de 6 semanas. Pero esto no asegura que el paciente se vaya a curar definitivamente de brucelosis. Y también se sugiere el aislamiento de los animales infectados, obviamente, para tratar el cuadro. Y en el caso de las hembras, que estén aisladas, las que están eliminando la descarga vaginal, que puede durar varias semanas. Bueno, el pico de la brucelosis va a variar siempre según la condición individual de cada paciente. Pero si se siguen las terapias y manejos adecuados, debiese ser favorable y el paciente debiese tener una buena expectativa de vida, aunque continúe infectado. Y esto siempre depende del nivel de afección que haya tenido la infección en el paciente y si tiene alguna patología adyacente que pueda complicar la situación. ¿Cómo podemos controlar y prevenir la brucelosis? Bueno, el mejor tipo de control es la prevención. Se sugiere, por ejemplo, en criaderos de perros, donde se utiliza constantemente la reproducción y puede estar la brucelosis presente, realizar exámenes serológicos de rutina, tanto en machos y hembras, y si se detecta algún perro infectado con brucelosis, eliminarlo de reproducción, que ya no sea un reproductor y salga de criaderos. Y la principal medida también es, si mi perro está infectado, esterilizarlo, ya sea macho o hembra, ya que se disminuyen los focos de transmisión, pero mi perro, aunque esté esterilizado, igual puede seguir transmitiendo la infección, ya que se dice que esta persiste, por ejemplo, en próstata o tejidos linfáticos. Y siempre se sugiere utilizar buenas técnicas de higiene y manejo, sobre todo en los criaderos, por el potencial zoonótico. Es decir, por ejemplo, si se realiza inseminación en un criadero de bulldog inglés, por ejemplo, eliminar correctamente los insumos de inseminación, todas esas cosas para eliminar el potencial que pueda infectar al ser humano. Y el análisis crítico, según lo estudiado, bueno, se sabe que la brucelosis es una enfermedad de gran importancia en el ámbito
reproductivo y lo más importante que puede ser zoonótica. Por eso es fundamental que nos informemos sobre esta patología, cómo actuar y tomar las medidas más aptas de control y prevención para poder evitar la infección a futuro y que se siga diseminando esta patología que se da muy rápidamente. Y esa es la bibliografía utilizada. Ahí sí, perdón, que no podía activar el micrófono. Súper bien, súper bien. Vamos a hacer un par de preguntas. Váyase a la parte del tratamiento. Ya. Esos tratamientos que tú encontraste, Josefa, ¿sabes si están actualizados o son quizás de mucho tiempo y no se han cambiado? Yo no me manejo tanto, por eso te pregunto. Ya, no sé la verdad, profe, fue lo que encontré que apuntaba a la combinación antibiótica, pero más allá de eso no encontré algún otro fármaco más actual. Perfecto. Aprovechando los fármacos, yo sé que ustedes ya hicieron farmacología para estar acá. ¿Qué recuerdo podrían tener quizás con la gentamicina? Mm. ¿Hay algún tipo de resguardo que conozcan de la El gentamicina? nefrotóxico. Ahí le soplaron a la Josefa. Perdón, pensé que estaba preguntando. Es que dijo que recuerden. Ya no, pero está bien, lo complementamos. Es justamente nefrotóxica y normalmente se deja como última elección cuando se hace un tratamiento. Ahora eso es cuando, pucha, yo hacía clínica hace rato en circunstancias que la gentamicina estaba dentro de lo que guardábamos para usar así como al final de que ya nada estaba sirviendo. Ahora igual hay selección de drogas que son un poquito más seguras y mucho mejores. Gentamicina, por ejemplo, también a nivel del oído, cuando hay perforación del tímpano, tampoco se puede usar. Pues hay productos me parece que el ultrafiltra de gentamicina, y también se tiene como recuerdo no usarlo si es que hay perforación del tímpano. Pero bien, al menos se los pasaron. Así que bien. Vamos a lo que es las medidas preventivas. No sé cómo le pusiste arriba, se me fue el nombre. Para Sí, control y prevención. claro. Las medidas que aparecen acá son bastante, por ejemplo, de planificación. ¿Qué harías tú con el propietario que llega a clínica? ¿En qué casos tú sospecharías de una perrita que llega? ¿En qué condiciones? ¿Qué puede haber pasado? ¿Cómo tú pensarías en brucelosis canina? ¿La perrita llegó gestando, ya gestó? ¿Qué le pasó? ¿Por qué llegó a la consulta? ¿Y por qué tú sospecharías de brucelosis en la hembra? Claro, porque el dueño indicaría que la perrita estuvo preñada ¿Ya? o que concebió después del último celo y tuvo término de la gestación, sino un aborto, sobre todo en poco tiempo antes del parto, Y efectivamente, el como pocos días último... antes, en la última estación. Muy bien. Eso es lo que uno normalmente a veces no le pone toda la importancia que merece a esa info y terminamos muchas veces no solicitando pruebas. Y son esenciales por justamente los riesgos que esto puede traer consigo. Así que bien, esa es una sospecha. Súper, estuvo bastante entretenida también la información. Son las 9:41. Nos juntamos 9:55 para seguir con los casos que nos quedan. Ya, Ya. profe. Vamos súper, parece que vamos bien en los tiempos. Así que nos vemos de nuevo. Su profe. Ok, chaito. Ya, chau, chau. Chao. Ent- Empezar. Ahí llegaron más.
Ya, ¿quién va a seguir con las presentaciones? ¿Puedo seguir yo? ¿Sí? ¿Quién es? Patricia. Ya, Patricia. Ya. Tiene que habilitar la función de compartir pantalla, profe. Ahí está. Ahí está listo, Patricia. No sé si le Eso. aparece. Sí. Ya. ¿Se ve bien ahí? ¿Sí? Sí. Ya. Buenos días, compañeros y doctor, compañeras y doctor. Me tocó hablar hoy día del síndrome del seno enfermo. Personalmente no había conocido mucho esta patología, igual ahora aprendí bastante. El síndrome del bueno! seno enfermo, sí, el síndrome del seno enfermo es una condición en la que el nódulo sinusal en el corazón no funciona como debería, lo que da como resultado largas pausas entre los latidos del corazón. El síndrome del seno enfermo ha sido identificado en hembras mayores, sobre todo en razas Schnauzer miniatura, los Cocker Spaniel, los Westie y los Pug. Aunque otras razas también se la diagnostican ocasionalmente. Es muy raro en gatos. Es posible pensar que un perro con la condición tendría un montón de estornudos, resoplidos o tos, que es lo que siempre cuando llegan el médico veterinario piensa en algo cardíaco. Pero en este caso esta patología no lo tiene. No está en el tracto respiratorio. Esta enfermedad, los sitios de generación de impulsos eléctricos del corazón no funcionan normalmente. Como resultado, los perros con este problema no pueden mantener ritmos cardíacos normales y muchos también sufren otros cambios en la frecuencia cardíaca. Aquí podemos encontrar bradicardia, taquicardia y la arritmia. Esta enfermedad variará en severidad entre los perros, con algunos que sufren falla catastrófica para bombear sangre, que eso ya son los más severos, y otros que llevan una vida perfectamente normal. Aquí como para entender un poco mejor lo que es esta patología, igual me costó al principio. Por ejemplo, aquí está el nodo sinusal, les comentaba, parte de acá abajo. Después aquí se tira el impulso. Se dice seno enfermo porque en esa parte está el seno coronario, por si acá. Luego desde acá tira el impulso hasta los ventrículos. Y luego y luego suben hacia arriba y así sucesivamente para poder bombear. Y aquí es donde está el problema, donde se hace el impulso eléctrico, por lo tanto acá es donde vamos a tener los problemas de arritmia. Los signos clínicos son síncope, convulsiones, relajación de esfínteres, asistolia, arritmia, cardia, bradicardia, hay letargia, debilidad, fatiga, intolerancia al ejercicio, desmayos, colapsos, muerte súbita. Como diagnósticos diferenciales está la cardiomiopatía dilatada, cardiopatía arritmogénica, hipertensión, insuficiencia cardíaca congestiva. Aquí para poder llegar al diagnóstico hay que hacer un electrocardiograma sí o sí. Pero también tenemos que descartar que no sea otra patología del corazón. Para eso, siempre hay que partir igual con un ecocardio, ojalá siempre hacer perfil y hemograma, para descartar los otros diagnósticos. Pero en este caso, en el electrocardiograma, como pueden ver en estas imágenes, se puede ver. Generalmente aquí pasa una arritmia bien grande en realidad, y en esta encontramos pausas. Esto es lo que se da mayormente en este caso. Hay otro que es el monitor de Holter, que yo no sé si aquí el doctor puede decir, porque no encontré en Chile, o sea, que lo hagan en Chile porque el monitor igual es caro, se hacen humanos. ¿La puedo interrumpir? Pero en otros... ¿La puedo interrumpir un segundo? Sí, se hace monitoreo en Holter. Hay un colega que se llama Diego Salazar, que trabaja también en la parte de cardiología, y él habilitó el tema de justamente el Holter electrocardiográfico, y trabaja indistintamente, les coloca el Holter, el perro se queda 24 horas conectado. ¿Cómo? Déjeme explicar a mí de qué se trata. Perdón, adelante, sí, pero sí se hace. Él está
él lo hace y hay varios colegas que estábamos viendo para comprar, pero con el tema de la pandemia no, todo eso Claro, quedó porque detenido. este monitor es uno chiquitito que va adherido a un chaleco que se le pone a los perritos. Y esto se compra afuera. Entonces, tiene toda la razón el doctor porque es caro y hay que pedir en realidad que llegue. Entonces, se pone un monitor al chaleco y esto es como un electrocardiograma domiciliario. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el perro puede llegar a la consulta, uno le puede hacer el electrocardiograma y puede salir algo alterado, pero no es necesario que en ese momento lo sea. O sea, se puede ver una pausa, una arritmia y todo, pero lo ideal para diagnosticar esto es algo más constante y por eso se manda el monitor a la casa. Eso con respecto al Holter. Y también existe la prueba de la atropina, que por perros que tienen esta enfermedad se les pone una a dosis de 0,04 miligramos kilo la atropina, pero si no hay efecto es porque hay gran posibilidad de que tenga el síndrome del sano enfermo. Bueno, siempre igual hay que tomar radiografías, como le decía también, que hay que descartar los otros diagnósticos. Bueno, el tratamiento sí o sí implica la implantación de marcapasos, es lo ideal. Ahora también es un procedimiento súper caro, por lo menos en Chile. Entonces también, y huele, no todos los dueños acceden a esto. También se les puede dar antiarrítmicos, pero siempre lo ideal es poner marcapasos. Esto es mucho, mucho más común en humanos. Bueno, el pronóstico con síndrome del nodo enfermo que presentan solo bradicardia tienen un mejor pronóstico, ya que eso igual se puede ir evaluando con el tiempo, pero cuando son mucho más graves, por ejemplo, cuando ya es una patología muy, muy grave, ahí sí, por ejemplo, les cuesta respirar. Ahí ya está como igual ya el tracto respiratorio complicado. Así que igual es reservado, porque también todo va a depender de lo que accedan a los dueños en realidad. Como control y prevención, bueno, lamentablemente esto igual es como un problema congénito, entonces lo ideal siempre, bueno, tienen que esterilizar al animal que tenga esta patología porque no puede ser cruzado, no puede tener hijos ni nada porque lo más probable es que también salgan con esta patología. Sí o sí hay que hacer control sano por lo menos una vez al año, sobre todo si son de estas razas. O sea, yo creo que, bueno, modo de crítica, que todos los médicos que reciban un paciente con esta raza, alguna vez en su vida deberían hacer una consulta cardiológica, escuchen algún sonido raro o no. Bueno, y eso también tiene que ver con mi análisis crítico, porque igual como le decía al principio, yo tampoco conocía mucho esto y ahora estoy como enterándome bien. Y a veces uno, no sé, pues llega un paciente a la consulta, lo oculta y todo, si es una arritmia, por ejemplo, y también queda como ahí. No, como que no se toma tanta la importancia y pacientes, por ejemplo, que esto te puede dar muerte súbita. Entonces un día está normal y al otro día murió. Entonces creo que igual siempre hay que tomarle mucha importancia a todo lo que sea no normal dentro del corazón de los pacientes. Y esa es mi bibliografía que encontré. Lo actualizado que pude encontrar. Eso. Muy, muy interesante, lo felicito porque me entretuve mucho con su presentación. Efectivamente, y esto no es tan solo para lo que indicaba Patricia, nosotros en teoría nos preparamos y podemos hacer diagnóstico de patologías que conozcamos. Nuestra lista de diagnóstico durante la vida profesional para los que se dediquen, por ejemplo, a clínica menor, va a ser cada vez más grande porque vamos a ir conociendo más cosas y vamos a poder diagnosticar más cosas de las que probablemente en un comienzo podíamos. Porque en la medida que nosotros abramos el espectro de conocimiento, incorporamos patologías que a lo mejor ni pensábamos que existían. La patología del síndrome del seno enfermo habitualmente la vemos más quienes nos dedicamos quizás a la parte cardiológica, a veces un poco los anestesistas, que nos derivan pacientes con bradiarritmia o taquiarritmia, y a veces pasa también que quedamos detenidos con el tema de la colocación de los marcapasos. Para que se pueda comprender un poquito a nivel de imágenes, voy a compartirle antes de que sigamos con la... Voy a compartirle yo una imagen, un paciente con
está en Dejó de estudio para... compartir Sí, pantalla ahora... entonces. Ah, sí, por fin. De ahí volvemos, pero déjeme mostrarle para que Sí, complementemos ahí está. su info. Eh, eh, déjeme buscar este paciente, lo vi en... Este paciente es un perrito de 8 años, 9 años, que nos tocó ver en la clínica Santa Gema, en Maipú. Yo sé que ustedes son todos de Maipú, por eso les nombro. Y le hicimos justamente la prueba de estimulación con atropina y a los 5, ni a los 10, ni a los 15 minutos subió la frecuencia cardíaca, que sería lo normal. Lo Oh, normal es que claro. durante la incorporación justamente del fármaco suba la frecuencia cardíaca. Eso nunca pasó. Entonces, ahí ustedes están viendo que estoy abriendo una foto y video, ¿cierto? O no sé Sí, qué le... Ya. Ahí esperemos que cargue. la carga. Bueno, entonces se hizo esta prueba y se tomaron análisis para descartar la posibilidad de alguna endocrinopatía, enfermedades como el hipoadrenocorticismo o el hipotiroidismo, pueden desencadenar también disminución de la fuerza contráctil a nivel cardíaco y también de la velocidad, pues ahí se afecta la cardíaca, la fracción de eyección, la fracción de acortamiento. Esto no está muy rápido, pero ahí esperemos que cargue mientras les comento. El paciente, al final, quedamos con dos prediagnósticos probables. Uno es parada auricular, que tiene que ver con la afección del nodo sinusal. No se genera el impulso, el disparo de la onda P. Y junto al síndrome del seno enfermo son las dos patologías que no responden, o parte de las dos patologías más conocidas que no responden al uso de la atropina. Entonces ese perro está viendo la posibilidad en dos clínicas que trabajan con marcapasos de poder aplicárselo. La dueña va a poder acceder probablemente, porque justo me contaba que con el tema de la FP iban a ver si con eso podían pagar la cirugía del perro, una cirugía que probablemente con Es que la va como inclusión desde el del millón, ¿o no, marcapaso... profe? ¿Mm? Más o menos. Se le Va como cortó. desde el millón para Va arriba. Desde 1 millón hacia arriba, ¿no? Más o menos, el valor. Ah, de nuevo, que justo se le cortó. Va como desde 1 millón hacia arriba, ¿o no? Poner el marcapaso. Hasta 2 millones probablemente. Claro. Eso es lo que había cotizado hoy en una de las clínicas que lo estamos viendo. Bueno, mire, fíjense en el videito cortito que voy a poner hacia el final. Dura como 3 segundos, 4 segundos. Puede que se torne más lento por el tema de la conexión. Miren, fíjense que está latiendo, ese es el ventrículo izquierdo, en un eje corto. Miren, ahí no se mueve. ¿Alcanzaron a ver? Yo no lo puedo ver. Compártalo de nuevo, profe. Sí, va de nuevo. Miren, ahí se quedó pegado. Ahí va bien, y de repente se va a frenar. Ahí. Es que no. No se ve, No profe, se ve. tiene que compartirlo de nuevo. No se ve nada. Ah, lo pongo de nuevo, no hay problema. La Déjenme- pantalla tienen que dejar de compartir y compartir. Eso. Vamos de nuevo. Espérenme. Ahí está. ¿Lo ven, cierto? Ahí miren cómo se quedó pegado. Va de nuevo. Ahí está latiendo, ahí está un poco frenado, pero por aquí va a parar, miren. Se va a mover solamente, pero no va a contraer. Ahí. Sigan todos segundos que pasaron, que puede ser de 1 o 2 segundos, en el cual no Claro. hay un movimiento del corazón. Ahora, ahí viene. Entonces, Oh. lo que ¿Y hace le mandaron a hacer el electro? o lo que genera en este caso la frecuencia, perdón, el capazo, es entregar a través de un impulso eléctrico la posibilidad de que éste le recuerda al nodo sinusal que tiene que moverse. Y después Claro. el marcapaso, como es un aparato del tipo electrónico,
le va a ir dando respuesta. Y ahí se van regulando, pues se ven el tema de los voltajes, ¿cómo se llama? Se regula para que pueda hacer una respuesta acorde. ¿Ninguna de ustedes tiene marcapaso? ¿Realidad? No, profe. No. Profe, ¿y a ese ¿Ya? perrito le hicieron el electro? Sí, les voy a mostrar el electro en un segundo. ¿Cómo salió? Ah, ya. Ah, entonces No, dejó- malo, malo, salió malo. Espérame. Oh, Sí, la idea es que al perro le puedan poner marcapaso porque para encima el perro se pone nervioso, es un perro súper nervioso de 15 kilos y hace síncope. Aquí les voy a compartir ahora enseguida. ¿Pueden ver? ¿Le sale el electro o no? Ah. ahí Sí, sí. ahí. La configuración de este electro Oh, hace Se que muere en unos ese segundos. rato, se muere justamente aquí de esta onda R a la próxima, el equipo contabiliza 18 latidos por minuto. 18 latidos por minuto no le alcanza para nada. En ese rato una y vuelve a bradicardia. ser vida normal. Sí, y si se fijan, para quienes tengan a lo mejor ese acercamiento, la configuración del electro le falta aquí adelante la onda P. O sea, no tiene la respuesta del nodo sinusal. Por eso hablamos de que está con una pared auricular y además después viene el QRS, la onda T, y aquí viene la pausa por mucho rato. Aquí caen por 1, 2, 3, 4, 5, como 6 ciclos cardíacos que no están saliendo. Y ahí de repente el corazón se vuelve a acordar a través de esta condición de se genera probablemente esta extrasístole ventricular que vuelve a tomar acción para poder salvar al corazoncito. Son latidos de rescate. Porque en un momento esto, como bien dijo la compañera, va a generar ¿cómo se llama? Una bradicardia que puede desencadenar una muerte súbita. Entonces, ahora sí voy a dejar yo de compartir y comparto a usted. Heavy igual. Sí, es súper interesante, pero como usted bien dijo, se hace poco. Generalmente los clínicos lo que más hacen es indicar que gran parte de las arritmias son fisiológicas, que eso también se da. Tenemos además el fenómeno de la bradiarritmia o bradicardia cuando hacen expiración y la taquicardia cuando inspiran. El fenómeno lo pueden recordar por la sigla BETI. Y en este caso, eso hace que de repente nosotros podamos considerar como normal hasta cierto punto aquello. Entonces, nosotros en este caso lo que hacemos es mandarlo cuando tenemos dudas a la parte cardiológica de evaluación nomás. Ahí el cardiólogo dirá si es normal o no. Entonces ahí de repente no hay que restarse mucho porque el problema es cuando no es normal, porque cuando la condición es normal, que uno le diga al propietario que se descarta que tenga problemas, filo, pues se hizo el examen asumiendo que era una de las posibilidades de lo que podía pasar. Pero si yo no le digo a ese propietario que había que hacerse un examen y después viene otro colega y le dice que sí era tan necesario y que el perro está generando un problema con eso, exacto. Ustedes siempre tienen que resguardarse en lo más restrictivo. Eso es como lo esencial y obviamente mucho más fácil de manejar. Pero bien, súper interesante. Lo único que le voy a consultar, ¿cómo averiguó el tema de los precios, Patricio? Porque trabajo en clínica hace mucho tiempo y trabajo con cardiólogo y tenía ya como el tema del marcapaso, el valor. Ah, perfecto. Cuando los perritos son muy chicos es complicado porque los marcapasos que hay acá no dan el tamaño para, por ejemplo, un Yorkshire, quizás un Poodle, pero sí con perros de 15 kilos o sobre ese tamaño se hace un poco quizás más amigable conseguir un marcapaso. Ahora más amigable igual dentro del valor que digamos. Ahora, no hay como estudios tampoco tan así es que no es como ya de rutina, porque como el valor es tan alto,
Claro, pues yo por lo menos he escuchado que no todos no duran mucho en realidad con el marcapaso en sí. Yo creo que por lo mismo que está diciendo usted, pues, porque la mayoría igual son más perros chicos, pues. Esa era mi siguiente pregunta. ¿A qué perro usted le indicaría sí o sí la colocación de un marcapaso en cuanto a edad, por ejemplo? O sea, yo creo que, no sé, si vemos por el tema, o sea, si tienen este problema, yo sí o sí indicaría marcapaso. Si lo vemos por el tema de anestesia, por ejemplo, yo he anestesiado perros muy viejos, entonces yo lo haría igual. Creo que es peor no hacerlo a dejarlo así. Entonces, yo recomendaría igual. Pues ahora, sí, como lo que usted dice, pues se ven mejor en perros grandes. Lamentablemente, esta patología, si vemos de hecho las razas, son todas medianas a chicas. Claro. ¿Y qué edad recomendarías tú? Porque me dijiste lo de la anestesia, ¿cierto? Yo te pregunto por la edad, quizás por otros parámetros, no tan solo por la anestesia. ¿Qué edad? ¿A qué edad? O sea, ¿qué edad quizás tendría más probabilidad de usar marcapasos? O sea, yo creo que tiene mejor pronóstico un poco más joven que más viejitos, pero yo creo que también va a depender, clínico se dé cuenta de eso, pues. Claro. Entonces, yo en edad, por ejemplo, recomendaría siempre más jóvenes, siempre va a ser mejor. Claro, Pero la pregunta más que nada era, quizá mi planteamiento no fuera adecuado, que obviamente un perro más joven se va a beneficiar mucho más. Si yo tengo un perro de 2 a 3 años, ojalá hacer todo lo que pueda ser posible para poder obtener la colocación de un marcapaso, versus un perro que probablemente pueda tener 10 a 12, 14 años, donde a lo mejor el provecho que le vamos a sacar al marcapaso no va a ser tal, pero siempre hay que brindarle la posibilidad a cualquiera de los propietarios. Ya va a depender de la persona si es que el tema es posible hacerlo o no. Sí, yo soy como de esa línea, que igual, aunque tenga 10 años, igual lo recomendaría. Ya, muy bien. Muy buena presentación. Vamos con la siguiente colega. Gracias, Patricia. ¿Quién va ahora? ¿Quién se lanza a los leones? Ya. ¿Quién dijo yo? Claudia. Ya, Claudia. Comencemos nomás. ¿Se ve? Ahí está cargando, pues. Sí, bloqueo atrioventricular de primer grado. ¿Ya? ¿Empiezo? Sí, denlo. Ya. Buenos días, profesor y compañeras. Yo les voy a hablar sobre el bloqueo audioventricular de primer grado. Bueno, en general, el bloqueo audioventricular es una interrupción parcial o completa de la transmisión de los impulsos que vienen desde la aurícula hacia los ventrículos. El diagnóstico se basa en el electrocardiograma. Los síntomas y el tratamiento dependen del grado de bloqueo, que en total son 3, y en el tratamiento, si se considera necesario, suele requerir marcapaso. Pero en este caso nos vamos a enfocar en el primer grado. Las razas que predisponen a esta patología son el galgo afgano, el perro leopardo cataoula, los chau chau, cocker spaniel, van de pelo duro y labrador. Aunque estas razas se describen, afectan más los de segundo y tercer grado. Y el estado de que se basó, la gran mayoría eran perros grandes, viejos y hembras enteras. Los signos clínicos: el bloqueo auriculoventricular de primer grado, por lo general, es asintomático y no produce cambios en la función cardíaca. Ante la presencia de un bloqueo de auriculoventricular de primer grado, se debería descartar que este provenga de fármacos antiarrítmicos como los beta bloqueantes, digoxina, entre otros. Y valorar el riesgo-beneficio que tiene mantenerlos.
Podemos tener debilidad, letargia, intolerancia al ejercicio y síncopes. Estos fueron los diagnósticos más frecuentes en la mayoría en segundo grado, pero en primer grado podemos considerar la debilidad, letargia e intolerancia al ejercicio, aunque leves y siempre asociado a una patología. Para diferenciar un poco los grados, a modo de resumen, hizo un cuadro comparativo. El primer grado consiste en un retraso en la conducción que va del nódulo aureoventricular, que provoca el retraso o la interrupción hacia el impulso supraventricular. En el segundo grado tenemos interrupciones intermitentes de la conducción, y en el tercer grado es completa o parcialmente, una interrupción completa o parcial de la conducción. Como diagnóstico diferencial tenemos el silencio atrial, que es un problema poco común en la cual la musculatura atrial es incapaz de ser excitada, los bloqueos de rama, el síndrome del sonosmo, que ya lo habló nuestra compañera, y hipercalemia, que es un proceso clínico relativamente frecuente en perros asociados a insuficiencia adrenocortical, el Addison, o diabetes cetoacidósica, entre otros. La medición del electrocardiograma, para recordar un poco, la onda P representa la despolarización de los atrios, el complejo QRS representa la despolarización de los ventrículos y la onda T representa la repolarización o la relajación ventricular. Cuando hablamos de despolarización es cuando la corriente eléctrica viaja desde un punto de origen, en este caso del nódulo senoatrial, hasta el destino final, que son las células miocárdicas de los ventrículos. La onda P es el primer componente de un electrocardiograma normal y viene producida por una despolarización de ambos atrios derecho e izquierdo. El intervalo PR representa la actividad eléctrica desde el principio de la despolarización atrial hasta el principio de despolarización ventricular. El complejo QRS representa la despolarización ventricular y las ondas T representan la repolarización ventricular. Bueno, esos son algunos parámetros que veremos en un electrocardiograma en un bloqueo aureoventricular de primer grado. Bueno, aquí les dejo los valores normales de los intervalos y la amplitud en perro y gato. El examen complementario, como ya lo había mencionado anteriormente, es a través del electrocardiograma. Se caracteriza electrocardiográficamente por el incremento de la longitud, es decir, la duración del intervalo PR. El bloqueo ventricular de primer grado se diagnostica como una onda P que predece a cada complejo QRS, pero el intervalo PR dura más de 0,13 segundos. Lo normal va de 0,06 y lo máximo es 0,13, y este supera los 0,13 segundos. Por esa razón lo podemos identificar. La frecuencia y el ritmo y la configuración del resto de las deflexiones no suelen estar alterados. Esta alteración puede aparecer en perros clínicamente sanos. Algunas veces en los resultados del incremento del tono vagal y desaparece en el ejercicio o con la administración de agentes anticolinérgicos como la atropina. También se asocia a la forma frecuente a cambios degenerativos del sistema de la conducción atrioventricular que aparece con la edad. Y determinados fármacos como la digoxina, propanolol, entre otros, así como los estados de hiper o hipocalemia, pueden originar también este tipo de bloqueos. Bueno, en la imagen hay un electrocardiograma, pero es de humano.
porque no puedo encontrar uno de primer grado específicamente en caninos. Como tratamiento, no requiere tratamiento, pero podría ser necesario otras pruebas cuando el bloqueo se asocia a otra cardiopatía o parece de forma secundaria a un fármaco que se le esté administrando. El bloqueo áureo-ventricular de primer grado no precisa el implante de marcapaso, como si en el caso de tercer grado o de segundo grado severo. El pronóstico, bueno, a diferencia de los otros grados, donde el perro con un bloqueo áureo-ventricular de segundo grado avanzado o de tercer grado, corre un riesgo superior de muerte súbita en los primeros 6 meses después de haber diagnosticado esta arritmia. En este caso, el pronóstico en el primer grado sería reservado, ya que depende mucho de las patologías que puedan estar asociadas al paciente. Y como medida de control, bueno, el mantener el control médico, ya que los bloqueos obviamente los vamos a percibir por una patología de base que se debe tratar, y o algún medicamento que se le esté administrando, como ya lo había dicho anteriormente. Y en el caso sería electrocardiograma periódicamente para ver, para ir evaluando. Y como análisis crítico, el bloqueo es generalmente un defecto menor de la conducción, porque el estímulo atrial, aunque con retraso, siempre se conduce a los ventrículos, y por lo tanto no precisa tratamiento a no ser que se trate de corregir la causa subyacente. Y mi bibliografía. Ya, muy bien, Claudia, muy interesante también. En cuanto a la explicación, déjame compartir pantalla yo ahora. O sea, más que compartir, voy a compartirle el video. Ahí dejé de compartir. Ahí estoy. Ya. ¿Me alcanzan a ver, cierto? Miren. Esto, Sí, profe. voy a alejarlo un poco. Este es el corazón. Arriba tenemos los atrios y abajo los ventrículos. Cuando hablamos de un bloqueo de primer grado atrioventricular, el impulso que viaja desde los atrios a través del nodo dorsal hace esto y el ventrículo hace esto. El diferencial en este caso en tiempo es de un máximo de 0.13 segundos descrito para perros. Por tanto, cuando hablamos de un bloqueo de primer grado, tenemos una distancia en el diagrama de la E a la onda R, un intervalo mayor a, y lo vamos a ver de esta manera. Arriba se va a mover el atrio y el ventrículo se va a mover así, pero más lento. Ese diferencial nosotros va a ser difícil, como les digo, de verlo, pero lo vamos a ver reflejado en que la distancia en ese tiempo en segundos va a ser mayor a 0.14. Y por eso la compañera, cuando mostraba la onda P, está como alejada del QRS. Eso es lo que verdaderamente ocurre. Entonces, volvamos, a ver, déjenme, creo que puedo tener aquí creo que ayer hice un informe con bloqueo primer grado. Déjenme buscarlo, vamos a mostrárselo enseguida. Bueno, y con respecto a esto, hay patologías, como bien dijo la compañera, que están asociadas a que justamente esta situación se pueda dar por otra característica que no sean intrínsecamente cardíacas, por ejemplo, la parte endocrina. Entonces, bajo esas circunstancias, nosotros regularmente lo que vamos a ver son problemas en pacientes que verdaderamente tienden a tener otro tipo de enfermedades, otras comorbilidades. Y por eso es tan importante no tan solo enfocarse quizás en la parte cardiológica, sino también tener en consideración que es posible que encontremos algunas enfermedades adicionales. Entonces, habitualmente lo que ocurre
es que el paciente en este caso tiende a tener más de una cosa y nosotros ahí tenemos que justamente sugerirle o pedirle más analítica. Ya. Entonces, ahora sí comparto, aquí estoy. Y ahí estoy compartiendo. Una vez. ¿Se ve un electro? Sí, Sí, profe, sí se ve. Ya. La distancia que hay desde el inicio de la onda P al QRS se llama intervalo PR y este no debe superar los 0.13 segundos. Aquí arriba no salen las mediciones, pero como les digo, me tocó hacerlo ayer y medir. Y la distancia que tenemos de aquí a acá alcanza 0.14. O sea, este trayecto está más largo de lo habitual. Acá también tenemos otras anormalidades, como por ejemplo, acá hay un bloqueo sinusal que se refiere a que la distancia entre la R y la R no debe ser más del doble. En este caso aquí me cae uno y aquí caería el otro, así que aquí tengo un bloqueo sinusal, tengo un bloqueo atrioventricular de primer grado y tengo, como les digo, algunas otras anormalidades. El intervalo QT, que de acá hasta acá también está aumentado, entonces tengo un montón de disfunciones eléctricas en el caso de este paciente en particular. Así que este era un paciente que consultaba porque necesitaba hacerse una cirugía y el médico le pidió ecocardiograma y electrocardiograma. Al eco salió con la mecánica levemente disminuida, pero el electro era como lo más particularmente problemático. Entonces, en líneas generales, esta condición repercute en que los pacientes necesiten monitorización tanto de exámenes de sangre como pruebas, en este caso eléctricas. Entonces, como justo nos está pillando el tiempo, son las 10:34, juntemos las 10:50 para hacerle las preguntas a Claudia y para seguir con la siguiente presentación. 10:50 empezamos de nuevo con un receso. Ok. ¿Ya? Ya, nos vemos Ok, en profe. unos minutos. Chao, chao.